Buenos días, soy Laura Padrón y soy estudiante de doctorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy me gustaría presentarles esta aproximación teórica sobre la influencia del español como L1 en la adquisición simultánea del inglés y del alemán, así como la transferencia lingüística que se da entre estas tres lenguas y las diferentes estrategias de aprendizaje que podrían aplicarse para mejorar la adquisición de ambas lenguas extranjeras. A modo de introducción, me gustaría destacar algunas cuestiones relevantes. La primera es que el aprendizaje simultáneo de lenguas es una realidad muy extendida. Esta realidad es observable, si hablamos del contexto educativo de España, en la educación secundaria obligatoria, ya que el alumnado combina el aprendizaje del inglés como primera lengua extranjera con otras lenguas tales como el alemán o el francés, que suelen ser las segundas lenguas extranjeras más comunes en el contexto educativo. Asimismo, si hablamos del contexto universitario, hay ciertos grados como el de turismo o el de traducción e interpretación que por su naturaleza exigen la adquisición de ambas lenguas extranjeras de manera simultánea. En el caso de esta revisión teórica, nos centraremos en la adquisición simultánea del inglés y del alemán. Tal y como explicaré a continuación, en el aprendizaje simultáneo de lenguas, la transferencia más común sucede desde la L2 a la L3, en este caso del inglés al alemán. No obstante, el uso de la L1 podría ser ventajoso para aprender la L3, sobre todo en aquellos casos en los que la L2 quizá no se haya desarrollado lo suficiente como para que haya una transferencia directa del inglés al alemán en este caso. El aprendizaje simultáneo de segundas y terceras lenguas es una realidad bastante común en diferentes entornos educativos y da lugar a circunstancias complejas en las aulas. Senos en el año 2000 ya apuntaba que el aprendizaje de una L3 da lugar a unas circunstancias peculiares que no se dan con el aprendizaje de una L2. Esto sucede porque mientras que la L2 se puede aprender de dos maneras, o bien después o bien a la vez que la L1, cuando añadimos otra lengua a la ecuación, se pueden observar al menos cuatro secuencias diferentes. La primera sería que estas tres lenguas se adquieren de manera simultánea y la segunda, que las tres lenguas se adquieren de manera consecutiva. La tercera de estas combinaciones es aprender el inglés y el alemán, es decir, la L2 y la L3, de manera simultánea una vez se haya adquirido la L1, que en nuestro caso es el español. Y la última opción que se destaca es adquirir el alemán, nuestra L3, después de haber adquirido el español y el inglés, nuestra L1 y nuestra L2, de manera simultánea. No obstante, la distinción entre aprendizaje consecutivo y aprendizaje simultáneo puede llegar a ser un tanto problemática. En primer lugar, porque no contamos con un marco de referencia temporal para delimitar si el aprendizaje es consecutivo o simultáneo. Un ejemplo para ilustrar esto es el de una persona adulta cuya L1 es el español y ha comenzado a aprender el inglés como L2. Un mes más tarde comienza a aprender alemán. Desde un plano estrictamente cronológico, podríamos afirmar que el aprendizaje es consecutivo porque hay un claro salto temporal entre uno y otro. No obstante, un mes podría considerarse como un intervalo de tiempo muy escaso como para considerarlo un aprendizaje consecutivo y no simultáneo. En este sentido, también se plantea la cuestión de que no todo el mundo comienza a aprender alemán con el mismo nivel de inglés. Si tenemos en cuenta el nivel de la L2 como un factor importante para distinguir si el aprendizaje es consecutivo o simultáneo, podríamos considerar que dependiendo del nivel, en una misma aula vamos a encontrar alumnado que está aprendiendo los dos idiomas de manera simultánea, mientras que otros lo podrían estar aprendiendo de manera consecutiva. Por lo tanto, si queremos distinguir entre aprendizaje simultáneo y consecutivo, quizás deberíamos atender a otros factores que no sean estrictamente cronológicos. Teniendo todo esto en cuenta y para facilitar la definición de aprendizaje simultáneo, nos acogemos a la distinción de Navarro Romero que indica que en muchos casos el aprendizaje de lenguas es continuo y que nunca se deja de adquirir, por lo que el aprendizaje de una L2 en relación con una L3 es en muchos casos simultáneo. En el aprendizaje simultáneo del inglés y del alemán, la transferencia más común es la transferencia directa desde la L2 hacia la L3, debido a la cercanía sistémica entre ambas lenguas, ya que recordemos que ambas son lenguas germánicas.
El inglés, que normalmente se empieza a aprender antes que el alemán, hace de puente entre el español y el alemán, que tienen pues una mayor distancia entre ellos, o por lo menos así es percibido por el alumnado. No obstante, a pesar de la distancia que pueda existir entre el alemán y el español, el uso de la L1 puede ser muy útil en el aprendizaje de la L3, sobre todo para aquel estudiantado que no haya adquirido un nivel elevado de la L2 y que por lo tanto le pueda resultar más complicado transferir directamente del inglés al alemán. En este sentido, se plantea la necesidad de que el profesorado utilice todas las lenguas a disposición del alumnado. De esta manera se podrían establecer conexiones más variadas entre todas las diferentes lenguas conocidas, incluyendo el español, que normalmente dejamos de lado cuando enseñamos una tercera lengua. Para poder establecer un vínculo entre la L1 y la L3, es esencial que el alumnado conozca las similitudes y las diferencias entre ambos. Conocerlas permitiría al alumnado hacer asociaciones más concretas y transferir directamente desde la L1. En el caso de las similitudes, algunas de las que podemos destacar son el género gramatical. En este aspecto, el alemán se asemeja más al español que al inglés, ya que en el español los nombres comunes tienen género gramatical y además debemos concordar los adjetivos según el género gramatical del sustantivo, lo que también sucede en el alemán. Además, podemos extrapolar ciertas normas del español, y es que todas las palabras que terminan por ción o por sion son femeninas. Lo mismo ocurre en el alemán con la terminación tion, que sería el equivalente. Asimismo, aunque no es común que en los primeros niveles de alemán se estudie mucho vocabulario procedente del griego o del latín, encontramos palabras que el alumnado podrá descifrar con mayor facilidad. Sería óptimo que al encontrar algunas palabras procedentes del griego o del latín, se enseñara también su equivalente en la lengua alemana si lo hubiera. Otras similitudes que encontramos son las contracciones con preposiciones, así como los diferentes pronombres de tratamiento formal que no encontramos en inglés, ya que el tratamiento formal se materializa con el pronombre you, que es el mismo que utilizamos en el tratamiento informal. En cuanto a las diferencias, debemos destacar que si bien el alemán y el español comparten género gramatical, estos no siempre coinciden, como vemos en el ejemplo de la palabra luna, que en español es femenina, pero en alemán es masculina. De la misma manera, encontramos que en el alemán no podemos omitir el sujeto, que es una de las principales características que comparte con el inglés. Además, la sintaxis del alemán varía considerablemente, ya que en el español la estructura más común es la de sujeto, verbo y objeto, mientras que en alemán hay una mayor flexibilidad sintáctica. No obstante, a pesar de estas diferencias, el uso de la L1 puede ser muy útil para distinguir las diferentes partes de la oración. Es decir, como el alumnado adquiere sus primeras nociones de gramática usando el español como punto de referencia, habrán aprendido sus primeras nociones de gramática en asignaturas como la de lengua y literatura castellana, el alumno puede aplicar estos conocimientos al alemán. Y lo mismo ocurre con la declinación y con sus diferentes casos. Si el alumnado está familiarizado con conceptos como complemento directo e indirecto, sujeto, objeto, entre otros, le resultará más fácil identificarlos en una oración y aplicarlos correctamente en alemán. Tal y como comentaba antes, es necesario que se establezcan relaciones entre todas las lenguas conocidas por el alumnado. Si establecemos relaciones entre la L1 y la L3, es probable que el alumnado acabe por hacer asociaciones entre la L2 y la L3 que no se le habrían ocurrido de otra manera. Por tanto, el uso de la L2 no solo impacta en la concepción que el alumnado tiene del alemán, sino también de el inglés, que sería nuestra L2 en este caso. No obstante, lo más probable es que estas consideraciones deban seguir iniciándose por el profesorado, por parte del profesorado, que es el que debe animar al alumnado a buscar estas conexiones. La integración de conceptos metalingüísticos es esencial y resulta mucho más plausible que el alumnado adquiera estos conceptos desde su L1 para luego poder aplicarlo a otras lenguas, usando así un marco de referencia que conocen mejor que ningún otro. De esta manera les resultará mucho más fácil asociar la L2 con la L3 y hacer una revisión de los conocimientos que ya tenían del inglés. Así se podrían corregir cuestiones como la omisión del sujeto en inglés, sobre todo en aquellas oraciones que comienzan con el pronombre it,
además de la sintaxis de las oraciones subordinadas y algunas conjugaciones de los tiempos verbales, que en este caso poseen una mayor proximidad a las conjugaciones del alemán. Con todo esto llegamos a las conclusiones y es que son las siguientes. En primer lugar, que el aprendizaje de segundas y terceras lenguas podría considerarse casi siempre como simultáneo. En segundo lugar, que aunque la transferencia de la L2 a la L3 es la más común, se debe contemplar el uso de la L1 para la adquisición de la L3. Asimismo, que el uso de la gramática y la sintaxis española puede ser un recurso útil para el aprendizaje de la gramática y la sintaxis alemana, sobre todo para quienes no poseen un nivel elevado de inglés. De la misma manera, destacar las diferencias y las similitudes entre estas lenguas permite al alumnado establecer relaciones con su primer marco de referencia lingüístico. Finalmente, que mediante el aprendizaje del alemán es necesario que el alumnado revise continuamente sus conocimientos del inglés, por escasos que puedan ser, de manera que el alumnado pueda reconocer e intervenir sobre sus propios errores. Debemos destacar que esto se trata únicamente de una aproximación teórica y que todas estas consideraciones deberían ponerse en práctica para analizar si efectivamente se puede encontrar una utilidad más práctica a estas consideraciones teóricas y demostrar que los alumnos pueden establecer relaciones entre más de dos lenguas. Por lo tanto, una de las consideraciones que se podrían hacer en el futuro o una de las investigaciones futuras que pueden derivar de estas consideraciones teóricas sería esta aplicación práctica en un aula donde el alumnado esté aprendiendo estas lenguas de manera simultánea. Para terminar, les dejo aquí las referencias utilizadas en esta presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda que no haya podido resolver mediante esta presentación, no duden en hacérmelo saber. Muchas gracias de nuevo.